Entonces, ya entregamos material que era de la lectura. Igual le voy a mandar un tips el sábado, mientras ustedes hacen la prueba, los tips. Ya, teórico, básico, el marco donde nos vamos a mover. Y de ventilación ya dijimos, hay un contaminante que está emitiendo o está pasando de líquido a gas. Y debemos controlarlo, bueno, el manejo de materiales ya lo sabemos, el traslado, las posiciones, el peso permitido, ¿ya? Pero ahora tenemos un problema un poco mayor que eso, que es que un contaminante está siendo liberado. ¿Ya? Y dentro de eso nosotros como prevencionistas tenemos que conocer ciertos valores o tener ciertas herramientas. ¿Ya? Entonces cuando tenemos un contaminante que está siendo liberado, ¿verdad? Tenemos una fábrica y tenemos un proceso industrial. Y en ese proceso industrial se están desprendiendo gases. Estos gases tienen una concentración. ¿Sí? El líquido tiene una densidad, ¿ya? Y también tiene un peso molecular. Tiene un peso molecular. Peso molecular. Ya que lo sacamos de la tabla periódica, vemos cuánto pesa, el oxígeno pesa 16 gramos mol, el hidrógeno 1 gramo mol. Entonces tenemos una sustancia química que es líquida, que tiene un peso molecular, ¿verdad? Tiene una densidad, tiene una concentración, ¿ya? Cuando nosotros tenemos cloro para lavar en nuestro baño, es una dilución de cloro, ¿ya? No es cloro al 100%. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir concentración, cuánto del componente nocivo tiene dentro de la dilución. ¿Ya? A eso se refiere con la concentración. Después de eso, bueno, también va a haber una temperatura ambiente y va a haber una velocidad de evaporación con la cual va a ser emitido. Está en relación con la temperatura también. Y a eso la vamos a llamar G, ¿ya? Que es la velocidad de generación. ¿Sí? Se está generando el vapor. Entonces nosotros como prevencionistas y también como manipuladores de materiales tenemos que saber principios básicos, como que el material tiene un peso molecular, ¿ya? Tiene características químicas, tiene una temperatura de evaporación, tiene una densidad, esa dilución tiene una concentración, ya lo dijimos. El cloro es una dilución de cloro en agua. Recordarnos que el cloro es un gas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos y compramos cloro? Porque es una dilución en agua. Entonces, todo esto me va a permitir a mí una generación. Entonces, yo para poder ventilar tengo que saber cuál es la velocidad de generación, G. ¿Cuál es la velocidad de generación de ese gas? ¿Sí? Después de eso, la ley me va a entregar a mí los límites máximos permisibles. Entonces yo, conociendo la ley y conociendo las características de este material, puedo determinar con la velocidad cuánto se está generando, ¿ya? Si esto se genera y yo no ventilo, no renuevo el aire, voy a sobrepasar los límites máximos permisibles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Si el proceso me obliga a trabajar sí o sí con ese material. Entonces lo que tengo que hacer es inyectar aire o extraerlo, ¿ya? Por ahí Maximiliano me preguntaba, ¿podemos inyectar o extraer? ¿Ya? Si yo tomo un ventilador
si yo tomo el ventilador de esta parte de acá, estoy inyectando aire hacia allá. ¿Sí? Estoy inyectando aire hacia ese lugar. Pero de este otro lado, yo estoy extrayendo. ¿Sí? De aquí estoy extrayendo aire por un rotor, por una hélice, extraigo de acá, lo tomo, por un movimiento mecánico, hago inyección de aire hacia el otro lado. ¿Sí? Si yo doy vuelta el ventilador para el otro lado, la extracción cambia y la inyección cambia. Ese proceso nosotros lo definimos respecto de los circuitos. Ahí hay una tubería, ¿verdad? Este ejercicio lo vamos a hacer en mejoras de proceso. Aquí hay una toma de aire, ¿verdad? Aquí hay tuberías. En esta sección hay un codo. Entonces cuando pasa un caudal por acá, choca y se va hacia allá, hay una pérdida de carga. Hay una pérdida de velocidad, una fuerza que debe superar. Ya, pero eso no lo quisimos meter en esta prueba, lo vamos a meter en mejora de proceso. Entonces, acá yo estoy extrayendo o inyectando. Va a depender, como dijimos, de el ventilador, cuál sea la orientación que yo le quiera poner. Y habíamos dicho que existe una habitación con sistemas de ventilación. Lo vamos a poner ahora. Tenemos los sistemas de ventilación que están ahí. ¿Sí? Entonces, depende la inyección. Aquí ya tenemos circuitos de ventilación. Entonces aquí tenemos extracción, ¿verdad? Y vemos que es deficiente. Entonces hay una eficiencia de la máquina. Claro. Cuando uno se compra un auto le dicen da 21 por litro. ¿Sí? Ya a los 3 años da 15 por litro, 13 por litro. El rendimiento de la máquina disminuye. ¿Sí? Nosotros mismos también. Antes se carreteaba toda la noche y estábamos como nuevos. Después uno quiere puro dormir, no hay ver una película. Ahora hay que tomar siesta para carretear. Sí, exacto. Acá está el tips, lo escucharon. Una horita antes. Sí, ¿cómo no? Ya, y aquí tenemos extracción. Y acá tenemos inyección y extracción. Entonces, esta distribución es más eficiente. Ya, aparte de calcular la velocidad para ventilar, tengo también una distribución del circuito de ventilación. ¿Ya? Tengo una velocidad del circuito de ventilación. ¿Ya? Entonces cuando tengo eso, después tengo cálculo. Me dice el ejemplo que tengo metilcloroformo, voy a la norma y me va a decir que el metilcloroformo tiene una concentración máxima permisible de 350 partes por millón. ¿Ya? Eso es lo máximo donde puede trabajar un trabajador. Lo que es lo mismo que 1910 miligramos por metro cubo. Miligramos por metro cubo. También en la hoja de seguridad del fabricante me va a decir que la densidad es de 1,32 y que el peso molecular es de 33,4. Esa es la hoja de seguridad. ¿Ya? Y bueno, acá me dice que se evapora, se está evaporando a una velocidad de 0,71 litros por hora. Si yo tengo la densidad y calculo el peso en la balanza y después lo vuelvo a medir, con la densidad puedo sacar el volumen evaporado
respecto al total. Puedo calcular la velocidad. Y ahí me dice cuáles son los caudales, cuál es la velocidad de generación y cuál es el caudal. ¿Ya? Bueno, y en la PPT que le enviamos está la fórmula. ¿Ya? Pero está mejor explicado por aquí. ¿Ya? Entonces, la fórmula que nosotros tenemos es... ¿Se ve? ¿La ven ahí? Póngalo un poquito por encima. O grande la. Ah, era eso, no se queda nada. Ya, entonces podemos determinar la generación. La generación, fíjese acá. La evaporación es una cosa, se está evaporando. Tenemos la velocidad de evaporación. Pero la generación tiene que ver con las características físicas y químicas del componente. En este caso, estamos diciendo, déjenme correr esto hacia la derecha. Entonces nosotros siempre recolectamos los datos. ¿Ya? Entonces nosotros como ingenieros leíamos el ejercicio anterior y teníamos que la velocidad, al igual que el ejercicio que hicimos de estadística, decíamos que la velocidad de evaporación es 0,71 litros por hora. O sea que yo puedo pesar esta tineta o este recipiente y si la densidad es 1 y yo peso ahora a las 9 y lo vuelvo a pesar después a las 10 y dice que se evaporó 0,71 litros, o sea pesa casi un litro menos, 0,7 litros menos ahí, en una hora. Eso es la velocidad, lo que se perdió de peso, que era líquido, pasó a gas. Por lo tanto se evaporó. Tengo una velocidad de evaporación. ¿Se entiende el concepto de velocidad de evaporación? Sí. Lo que estaba en líquido, ahora a las 9 lo peso, tiene 1 litro. ¿Ya? Y pesa, como es de densidad 1, pesa 1 kilo. ¿Ya? Lo peso después, en una hora después, a las 10, y pesa 300 gramos. O sea, se evaporó 700 gramos. Como la densidad de 1 es 0,7 litros. ¿Sí? Densidad, masa partido por volumen. Eso es la velocidad de evaporación, yo la puedo determinar por peso y por la densidad. ¿Sí? O sea, puedo saber cuál es su velocidad de evaporación. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Pero acá me la dan. Si no me la dan, ya dijimos, por peso y por tiempo puedo determinar la velocidad de evaporación y con la densidad. Después me voy a la norma. ¿Ya? Yo en las pruebas cuando las hacía a mano apuntaba la tabla de la Asociación Chilena de Seguridad. Pero acá no la puedo pegar en el lamentablemente. No la puedo pegar en el... En la PPT que les mandé salía, ¿cierto? Jimena. Sí salía. ¿Salía en la PPT? No, yo le mandé la PPT que tenía del año pasado. Y en alguna salía. O en uno de los videos sale también, que le mandé el año pasado. Ah, ya, tiene el video. Pero la PPT también. Bueno, esta era la prueba del año pasado. Entonces uno entra ahí. También la Asociación tengo, la Chilena de prueba. Seguridad, tóxicos, ¿verdad? Y ahí están los elementos. Sustancias, límites permisibles en partes por millón, miligramos por metro cúbico,
Esta se la voy a pasar por WhatsApp el día de la prueba y ustedes buscan ahí según la componente elegida. Pero estos límites permisibles están aquí en la Asociación Chilena de Seguridad. O sea que los límites permisibles en dos formas de medición están en partes por millón y están en miligramos por metro cúbico. Eso es por norma. ¿Y este cuál es el de este ejercicio? ¿Cuál es? Hasta el momento tenemos la velocidad de evaporación y los límites permisibles. Ah, ¿no sabemos la sustancia? Sí, pues la leímos delante. ¿Ya? Después de eso, nosotros tenemos los límites permisibles. La sustancia es metilcloroformo. ¿Ya? Metilcloroformo. Entonces, tenemos los límites permisibles en partes por millón y miligramos por metro cúbico. Después, la hoja de seguridad, pero esto yo se los doy, antes les pasaba la hoja de seguridad y ustedes la buscaban. Pero aquí la damos, la densidad es 1,32 kilogramos por litro. 1,32 kilogramos por litro. Densidad, una característica de un líquido. Peso molecular, por la fórmula química, yo lo determino. H2O. Tengo 2 hidrógenos y 1 oxígeno. El hidrógeno es 1, ¿verdad? Y el oxígeno es 16 gramos por mol. Gramos por mol. Esto es química. Este, como son 2, se multiplica y tengo 2 y 16. O sea que el peso molecular del agua es igual a 18 gramos partido por mol. ¿Sí? Peso molecular. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Una molécula de agua pesa 18 gramos cada mol. Ahora, ¿qué es mol? Es la unidad de medida de la materia. Que es algo así como cuando nosotros vamos a comprar una cajetilla de cigarro. ¿De cuánto son las cajetillas? 10 o 20. ¿Sí? La bandeja de huevo. 20 y 30. 30 o 20. El mol es lo mismo. El mol son millones de átomos, sustancias, millones de átomos, electrones, protones y sustancias. Es igual al número de Avogadro. Son varios millones de moléculas que se consideran como una bandejita de huevo o una cajetilla de cigarro. Es como un pack de átomos, protones, neutrones, ¿ya? Eso es mol. Ya, entonces, y tenemos un factor de seguridad de 5 por la distribución, por cómo está diseñado el circuito. Si aquí vemos la ventilación, el factor de seguridad aquí debe ser unos 10 o 20, ¿ya? Porque solamente trae en ese lugar de allá, con acá, cero fuerza de extracción. Ahí tenemos inyección. Ya, luego de eso calculamos la velocidad de generación. La velocidad de generación es igual a la velocidad de evaporación por la densidad. ¿Qué nos está diciendo eso? Tengo acá mayonesa o mostaza, ¿ya? Las partículas de agua que están dentro de la mostaza están bien atrapadas porque es más denso, ¿sí? En cambio, en la mayonesa están mucho más livianas. Entonces multiplicamos la velocidad de evaporación por la densidad y me va a dar la generación, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras más denso sea, más va a costar que se evaporen, porque aquí es denso. Cuando es denso, esta partícula tiene que pasar por todo para subir. Tiene que subir. Por eso es que la velocidad de evaporación está en relación a la densidad. Entonces tengo velocidad de evaporación 0,71 litros por hora. ¿Sí? Después tengo la densidad
1,32 kilos por litro. ¿Ya? Después de eso, esto lo tengo que expresar en miligramos por segundo. ¿Ya? Aquí se me va litros con litro y me está quedando la unidad kilogramos por hora. ¿Sí? Esos kilogramos los voy a llevar a miligramos. ¿Ya? 1 kilo son 1000 gramos. Ahí se me fue. 1 kilo son 1000 gramos. Ahí me quedó gramos. ¿Sí? 1 gramo tiene 1000 miligramos. ¿Sí? Se me van los gramos y me quedó miligramos. La unidad final es miligramos. ¿Ya? Esto de acá es conversión, no. Aquí está la velocidad de evaporación y ahí está la densidad. ¿Sí? Estos dos de acá son conversiones. Y después tengo que las horas las voy a transformar. Una hora son 3600 segundos. ¿Se me va hora o no? Y ahí me queda que la velocidad de generación, esto que está acá, es 260,3 miligramos por segundo. Y eso de 60 se sacaba con ¿Cómo ¿El obtuvo 60? Perdón, ¿cómo obtuvo el 260 miligramos? Ah, ya aquí están todas las conversiones. Lo que me quedó libre como unidades, esto, que no se simplificó con nada, y esto que no se simplificó con nada. Son las dos unidades sobrevivientes de la transformación. Análisis dimensional, la característica principal de un ingeniero. Antes de multiplicar, yo sé cuál es la unidad que me va a dar. Me va a dar unidad de miligramos partido por segundo. Ahí lo dice solito la forma. Y ahora multiplico arriba, abajo y después divido. ¿Divide por uno? ¿Cómo? No, multiplico todo esto. Eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Y ese número lo pongo aquí. Después multiplico eso, por eso, por eso. Ahí hay uno, donde no hay nada, hay unos. 1 por 1 por 1 por 1 por 3600 son 3600. Dividido de eso me va a dar eso. Ahora sí, claro. ¿Sí? Matemáticamente multiplico arriba, Después la- pongo el subtotal, multiplico abajo, pongo el subtotal y después divido y me da lo que está ahí. Ahora sí, claro. Ahora sí. Ya. Ahí tengo la velocidad de generación. ¿Ya? Y después tengo que sacar el caudal volumétrico. ¿Ya? Y para sacar el caudal volumétrico, Que no da ese mismo resultado. lo que pasa es que esto está en Excel. El Excel Lo va a hacer después. considera todos los decimales. 1,32. Igual que A ver, hagámoslo. 256,338. Ya, ok. Medio cero. Ya, después tengo el caudal volumétrico. ¿Cuál es el caudal volumétrico? Es el caudal que yo voy a tener necesariamente que ventilar para mantener esa velocidad de generación bajo los límites permisibles. ¿Sí? Ya tengo la velocidad a la cual se va a estar generando el contaminante. Ahora yo tengo que saber el caudal necesario para arrastrar esa velocidad con la que se está generando y bajar la concentración. ¿Ya? Pero me va a salir un aire contaminado por el otro lado, pero va a ventilar el ambiente laboral. Entonces, para yo determinar el caudal que debo inyectar con el ventilador o con el soplador de pelo, como decíamos con Max, ¿sí? ¿Cuál es la potencia del secador de pelo o del ventilador en términos de caudal? Y eso es la velocidad de generación, 260,3 miligramos por segundo. Esa es la velocidad a la que el contaminante se está generando. O sea, en cada segundo que pasa, se liberan 260,3 miligramos. Miligramos es 1 por 10 exponente a menos 3, o sea que cada segundo se está liberando 0,260. Eso se está liberando el contaminante en
gramos. Cada segundo se libera 0,26 gramos, que es lo mismo que mililitros. Mili, 1 por 10 exponente a menos 3, corro la coma 3 veces. O sea, cada segundo se está liberando 0,26 gramos. Cada segundo, 0,26 gramos, pero en forma de vapor. ¿Qué tengo que hacer para determinar el caudal que tengo que inyectar para dejar esta concentración en los límites permisibles? Entonces me voy acá y divido por la concentración máxima permisible, la concentración máxima que pueda alcanzar. Y la concentración máxima permisible en las mismas unidades, miligramos por metros cúbicos. ¿Ya? Entonces pongo miligramos por metro cúbico, 1910 miligramos por metro cúbico, y estoy eliminando los miligramos. Me está quedando esto que está dividiendo de inverso. Me queda el miligramo arriba y el segundo abajo. Divido y me queda eso que está ahí. Ese es el caudal, pero en la unidad de miligramos por segundo. ¿Ya? Yo sé que una hora tiene 360 segundos. Se van segundo con segundo y me queda, multiplico eso por 3600, me queda 491 metros cúbicos por hora. Ese es el caudal que yo tengo que inyectar por hora para que esta habitación se mantenga en una concentración de... ¿Cuánto habíamos dicho? 1910 1910 miligramos por metro cúbico. ¿Ya? o O lo que es lo mismo, 350. 350 partes por millón, o 1910 miligramos por metro cúbico. Pero el caudal que yo tengo que inyectar acá, lo que tiene que entrar como aire, son 491 metros cúbicos por hora de aire renovado. Si yo inyecto ese aire, ¿cuánto sale por acá? Debiese salir lo mismo. Va a depender de las secciones que tenga que atravesar, las paredes, puede salir un poquitito menos, depende de la apertura. Profe, ¿cómo llegó al 491? O sea, ¿cómo sabe cuánto? Lo acabamos de calcular. Eso es lo que tengo que inyectar. Pero, perdón, me perdí esa parte. ¿Cómo calculábamos cuánto teníamos que inyectar? Era... Teníamos la velocidad de evaporación. Sí. Lo multiplicamos por la densidad. Sí. Hicimos conversiones de unidades. Llegamos a que la generación del contaminante es 260,3 miligramos por segundo. Sí. Ahora, a esa velocidad de generación yo lo divido por la concentración máxima permisible, lo que puedo yo permitir de ese contaminante. Estoy dividiendo lo que se está generando por segundo por el máximo que la ley permite que esté presente allí. Como la fórmula que está ahí mismo. Sí. Exacto. Es básicamente lo que se está generando dividido por lo que dice la norma que se puede tolerar. Y después hago conversiones de unidades y me dice que para llevar esto a los límites tolerables yo tengo que inyectar, porque se simplifica, o sea, los miligramos dimensionalmente, como ingeniero sabemos que estoy analizando la velocidad de generación por el máximo permisible, pero cuando hago esa relación dimensionalmente, esta es la gracia del método del factor unitario, yo analizo dimensiones, se me vaya la masa, entonces me quedaron unidades de caudal, ya no está el contaminante, se simplificó, me queda el volumen que hay que arrastrar, y eso es 491 metros cúbicos por hora. ¿sí? Eso es lo real. Pero también hay un teórico. ¿Ya? Hay algo real y hay algo teórico. Teóricamente hoy día Colo Colo debería haber goleado 5-0 en la teoría. Pero la realidad es otra. ¿Sí?
Entonces la teoría con la realidad a veces no conversan mucho. Entonces, en la teoría existe un volumen ideal del gas noble. ¿Se acuerda cuando hablábamos que existe el argón, verdad? Que son los gases nobles, son tan livianos que no reaccionan con nada por el octeto de Lewis y que eran tan livianos que no nos hacen daño y se elevan y se van. Están a otro nivel los tipos. Tienen por lo general 8 electrones que rodean al átomo, a cada uno. Cuando una sustancia tiene ese octeto, se dice que tiene como un volumen de 24 metros cúbicos por kilomol. 24 metros cúbicos kilomol. Ese es el volumen ideal en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Bueno, metrológicamente, decimos en la nivelación ingenieril, hablábamos de condiciones normales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo estoy en un laboratorio de medición meteorológica, las condiciones normales son 20 grados Celsius, que el laboratorio no tenga vibraciones, que no haya corrientes de aire, ¿verdad? Y que haya una atmósfera de presión. Ya, si estoy en altura, estoy fuera de las condiciones normales. Si Colo Colo hubiese jugado en la altura, hubiese rendido el doble de lo que jugó hoy día al nivel del mar. Por eso partimos ya. Teníamos jugado en el sur. Y ganamos. Entonces, la altura también juega un peso en las mediciones. ¿Sí? La altura, la presión, las corrientes de aire, la temperatura, todas esas son condiciones de borde en las que yo estoy participando. ¿Sí? O sea, si estoy conociendo a una chica y recién la quiero conocer y está el papá al lado y la chica no me conoce, no le voy a decir te amo, el papá me va a quedar. Condiciones de borde. Entonces, existen para todo tipo de cosas hay condiciones normales. ¿Ya? Para medir, bueno, para todo hay condiciones normales. Entonces, el volumen normal, general, estándar de un gas cualquiera, en el ideal teórico, son 24 metros cúbicos por kilomol. Kilomol, 1000 moles, 1000 unidades de mol. Por 10 elevado a 6, que eso partes por millón. Estas dos son constantes, partes por millón. Partes por millón que hacen que estas unidades se anulen. Por la velocidad de evaporación, por la densidad. O sea, más o menos lo mismo que teníamos arriba, pero ahora agregamos el volumen estándar por las partes por millón. Partido por M, ¿verdad? Y por la concentración. Entonces tenemos acá que son 24 metros cúbicos por kilomol por estos 10 elevado a 6 están acá. 10 elevado a 6 son 6 ceros. 2, 4, 6. 10 elevado a 6, acá concéntrense chicos. 10 elevado a 6 son esos 6 ceros que están ahí. Y ahí dice partes por millón. Esos son los que están ahí. 24, la velocidad de evaporación que ya la habíamos calculado. La densidad, ¿verdad? El límite máximo permisible y la masa molar. ¿Sí? Después se me van los mol con los mol, los kilos con los kilogramos, ¿verdad? Litros con litros, y me queda al final que esto equivale a 482 metros cúbicos por hora. Partes por millón se me va. Fíjese que acá arriba ocupamos miligramos por metro cúbico como límite máximo permisible. Acá, en el real, ocupamos miligramos por metro cúbico. Estamos en el límite máximo permisible. En el teórico, ocupo partes por millón.
¿Sí? A ver, de nuevo. Más fácil. Más fácil era copiarlo. Mire, el caudal real es lo que nosotros calculamos. Pero el teórico, ¿en qué cambia el teórico? En que estamos ocupando el volumen ideal por partes por millón. ¿Ya? Esas partes por millón tienen que ir porque voy a ocupar el límite permisible en partes por millón. En el real ocupé el límite permisible en miligramos por metros cúbicos. En el teórico ocupo partes por millón. Cuando ocupo partes por millón, estoy obligado a utilizar esta fórmula que arriba elimina las partes por millón. Partes por millón es como usar un prefijo de miligramos, micra, kilo, y ahí está el volumen, ¿sí? Y acá abajo tengo peso molecular por límite permisible, se me van los kilomol, se me dan las partes por millón. Se me dan los kilogramos, se me dan los litros. Aquí ahora, y los metros cúbicos. Pero eso es un puro ejercicio, ¿cierto? Este es un ejercicio. O sea, el trabajo. Calculamos tres cosas. ¿Cuáles? Velocidad de evaporación, que esto la velocidad de evaporación. Calculamos el caudal teórico y el real. El real y el teórico. Calculamos esas tres cosas. ¿Cuál era la primera velocidad? No, velocidad de generación, no de evaporación. La evaporación la tengo, pero la de generación. ¿Ya? Después calculamos caudal real y caudal teórico. El teórico es el que tiene el 24 y las partes por millón. Ya, ahí estamos claros. Después de eso nosotros ahora tenemos un segundo ejercicio. ¿Ya? Ya sabemos eso. ¿Qué hora es? Hay que irse. Hay que ir. Este ejercicio es súper corto. Nos demoramos 5 minutos. Es más que nada conceptual. Ya tengo ingreso de aire limpio, el volumen, la concentración, la generación y va a salir un contaminante. ¿Ya? Después yo tengo la velocidad a la cual tengo que ventilar, o sea, ya tengo un caudal. Ya me olvidé, ya sé calcular caudales para mantener la concentración. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo un local, ¿ya? Un local que sé las dimensiones largo por alto por ancho. Tengo un volumen de la habitación. El volumen son 2.800 metros cúbicos. ¿Sí? Largo por ancho por alto, largo por ancho por alto. Volumen. O sea, dentro de esta habitación habría 2.800 metros cúbicos de aire contaminado. El caudal de ventilación, el que tiene que entrar por esos ventiladores, que ya está diseñado, ya no lo estamos calculando, ya está implementado. Son 3.400 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Ya está acomodado. Y aparte la concentración al interior de la habitación es de 1.400 partes por millón. Bajo esas condiciones de borde se nos dice cuánto tiempo será necesario para que la concentración se reduzca desde los 1.400 hasta el límite máximo permisible de 350 partes por millón. O sea que esta habitación ya está contaminada
ya conozco el volumen que encierra esta habitación, conozco el sistema de ventilación y cuánto caudal tiene. El caudal que se inyecta acá por los ventiladores son 3.400 metros cúbicos hora, ¿sí? Y conozco la concentración acá porque está encerrado, vine y medí. Y la medición instrumental me dio que son 1.400 partes por millón. Entonces yo voy a la norma, a la Asociación Chilena de Seguridad o a la ley, y me dice que la norma es 350 partes por millón. Digo, oye, hay que detener la faena para que no se siga generando y hay que ventilar. Hay que bajar el límite permisible hasta el límite permisible del contaminante. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿Cuánto tiempo voy a tener detenida la faena y voy a tener andando el ventilador? Porque ya tengo la potencia del ventilador y los ductos de ventilación. Ahí está explicado el resultado, pero ahí tenemos la fórmula. La fórmula es una integral, ¿verdad? Bonita. Ya. Entonces, datos. Como todo ingeniero, tomamos los datos. 2.800 metros cúbicos. Volumen, largo por ancho por alto. Volumen de aire que está dentro. El caudal que me entrega el ventilador y la red de ventilación, 3.400 metros cúbicos por hora. Este caudal en el ejercicio anterior lo determinamos, ¿se acuerdan? Sí. Determinamos cuál es el caudal necesario para mantener ese proceso. En este caso, estábamos. Y nosotros llegamos, hicimos una medición y encontramos que la concentración dentro es 1.400 partes por millón, ¿sí? Y ahora me dice, cuando yo eche a andar el sistema de ventilación y tenga detenida la faena, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que este contaminante se reduzca hasta el límite máximo permisible? Que me lo da la ley, que son 350 partes por millón, ¿ya? Y ahí existe una fórmula donde nosotros en estadística lo hicimos, veíamos un fenómeno, ¿verdad? Ese fenómeno había que encontrarle una formulación, ¿ya? Y hicimos una regresión lineal y sacamos que Y es igual a mx más b, una fórmula. Y esa fórmula nosotros la derivamos, derivada de cálculo. Cuando yo hago una derivada, le estoy explicando lo que yo comprendí después de haber estudiado cálculo en integrales. Cuando yo hago una derivada, estoy metiéndome microscópicamente dentro de esto. Entonces, me meto en este punto y lo agrando. Y veo infinitesimalmente qué pasa cuando se produce un cambio en la concentración, en un cambio en el tiempo. Me meto microscópicamente dentro de la fórmula y es una derivada. Me meto microscópicamente y la analizo. Y después integro. Y cuando integro, veo estos cambios infinitesimales y yo puedo integrar la fórmula mx más b desde un tiempo 1 a un tiempo 2. Y puedo proyectar esto infinitesimal, ver cómo es el comportamiento en cualquier tiempo. ¿Ya? Cuando se hizo eso, se integró esta fórmula. ¿Ya? Pero no con este fenómeno, pues este tenía otro comportamiento esta fórmula. Y la fórmula es que el cambio en el tiempo 1 y el tiempo 2 es igual a el volumen de la habitación menos el volumen partido por el caudal que entra por el logaritmo natural de la concentración final partido por la concentración inicial. Logaritmo natural. Reemplazo delta t, o sea la variación en el tiempo. ¿Qué va a pasar cuando pase el tiempo? Volumen inicial menos 2.800 metros cúbicos, que era el volumen, partido por el caudal, 3.400 metros cúbicos hora, ¿ya? Por logaritmo natural de la concentración final
Cuando yo haya ventilado, voy a obtener la concentración final. ¿Y cuál es? Dijimos el máximo de la norma, límite máximo permisible. Y C sub 0, concentración inicial, era 1400. Análisis dimensional, como todo ingeniero, me van los metros cúbicos y me quedó hora. Aquí se fueron las partes por millón, por lo tanto me está quedando hora el resultado. Ahora yo divido lo que está dentro del logaritmo, saco el logaritmo, divido esto, está multiplicado por menos 1. Y eso me va a dar igual a que es 1 hora 14. ¿Sí? Y lo puedo expresar también en minutos. 1 hora son 60 minutos, se me da la hora y me queda que son 68,5 minutos. O sea que cuando este volumen, que son 2.800 metros cúbicos de aire, que están contaminados con 1.400 partes por millón del contaminante, yo detengo la faena, echo a andar el ventilador, tienen que pasar 68,5 minutos o 1 hora y cuarto para que estos 1.400 se conviertan en 350 partes por millón. Después dejo andando el sistema y debiese mantenerse en eso. Ya chicos, nos vemos el sábado en la prueba. Saludos a todos los que no están.